Muy bien. Buenos días a todos otra vez, a los que van llegando ahí de camino. Este, Vamos a ver rápidamente lo que es la extracción reactiva. Acá la parte de cromatografía, más bien lo vamos a dejar para la otra semana, para la segunda parte de la práctica de extracción reactiva. Entonces nos vamos a enfocar solamente en la técnica de extracción. Muy bien. ¿Qué es una extracción? En una extracción, nosotros tenemos una matriz con un analito. ¿Qué es la matriz? Es ese ambiente donde se encuentra lo que nosotros queremos extraer. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos café, nuestra matriz es el polvo de café, el grano molido, esa va a ser nuestra matriz. Y lo que nosotros hacemos es agregarle agua para sacar algunos compuestos, algunos componentes de esa matriz y llevarlas al agua, el agua caliente, que en ese caso, ese sería nuestro solvente de extracción. Luego, en un proceso posterior, lo que hacemos es eliminar ese solvente de extracción o de alguna manera nuestro analito, nuestro compuesto, poder em, separarlo en forma pura de ese solvente. Bueno, en el caso del café no lo hacemos, lo mantenemos como una disolución de nuestro solvente con el analito. Pero cuando hablamos de una extracción química, normalmente vamos a querer llegar hasta acá, hasta obtener el analito puro. Y por supuesto, bueno, siempre hay posibilidad de que se quede una parte de nuestro analito en la matriz, de que no extraigamos por completo todo el compuesto, o, ¿por qué no? Podría ser que también quedara acá en el solvente, que a la hora de separar el analito del solvente, pues que también la separación no sea efectiva al 100%. La extracción reactiva sigue el mismo principio, pero con un poquito más de pasos, porque hay un ligero problema. Si nosotros aquí tenemos nuestro analito en nuestra matriz y le agregamos un solvente, resulta que hay casos en los que ese analito no pasa al solvente de la extracción. ¿A qué se debe esto? Simplemente el analito tiene mayor solubilidad en la matriz en la que ya se encuentra, por ejemplo, en el solvente orgánico, y es muy poco soluble en el solvente que estamos utilizando para realizar la extracción. Entonces, de ahí simplemente no se va a ir, no va a pasar a ese segundo solvente porque no le gusta estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En un primer paso, convertimos ese analito en otra sustancia un poquito diferente, pero que sigue manteniendo, por decirlo así, la misma base, es decir, es el mismo compuesto con un pequeño cambio. Y muy importante, esta reacción que ocurre para convertir el analito es una reacción reversible. O sea que nosotros nos podríamos devolver a la forma original del analito, del compuesto que nos interesa. Una vez que lo convertimos, entonces ahora sí, agregamos un segundo solvente y esa forma, esa transformación del analito, esa segunda forma del analito, si es más afín a nuestro solvente de extracción, entonces ahora sí se va a pasar, sí vamos a poder realizar el proceso de extracción como tal. Ahora, algo importante para que no se confundan, eh, acá, esto que está marcado aquí como si fueran dos pasos, en realidad está ocurriendo en un mismo paso. Normalmente, nuestro solvente de extracción es el mismo que está generando la reacción para convertir el analito en la forma más soluble. Entonces, es un paso que ocurre al mismo tiempo, bueno, dos pasos que ocurren al mismo tiempo, pero para explicarlo de una forma más clara lo presento de esta manera. Ok, ahora, ¿cuál es la parte que sigue?
Recuerden que el primer paso era realizar una reacción para convertir el analito, pero esa reacción tenía que ser reversible. Entonces, si nosotros realizamos la reacción inversa, volvemos a obtener el analito original, el que teníamos al inicio, pero ¿cuál era el problema de ese analito inicial? De este que tenemos acá. Si nos fijamos, ese analito inicialmente no podía pasar al solvente de extracción porque era insoluble. Entonces, en el momento en que nosotros realizamos esta acción para devolvernos, obtenemos un analito insoluble y pues esto es algo bastante beneficioso porque entonces nos permite separar fácilmente el analito del solvente simplemente mediante una filtración. Entonces, ese es el principio de lo que es la extracción reactiva. Ok. ¿Cuál es el proceso que se sigue durante la extracción reactiva? Bueno, y aquí les presento un esquema bastante simplificado y bastante general. Ok, vamos a tener la mezcla inicial en un solvente orgánico. A esa mezcla le agregamos el solvente reactivo que cumple dos funciones: realizar una reacción sobre el analito y a la vez extraer ese analito una vez que ha reaccionado. Entonces, separamos las dos fases. Normalmente vamos a tener una fase acuosa y una fase orgánica, donde nuestro solvente reactivo comúnmente es la fase acuosa. Entonces, en esta fase acuosa se va nuestro analito, que en la mayoría de las veces lo que se utiliza es una reacción ácido-base. Es una reacción bastante rápida, una reacción sencilla y, muy importante, es una reacción reversible. Entonces, nuestro analito va a tener alguna carga producto de esa reacción ácido-base. Esa carga provoca que sea soluble en el agua por las interacciones ion-dipolo. Entonces, el paso siguiente, una vez que ya tenemos separada esta fase acuosa con nuestro analito, neutralizamos el analito. Ahora nuestro analito ni carga, no se solubiliza en la fase acuosa, precipita, lo podemos filtrar fácilmente, secamos para eliminar restos de solvente y obtenemos nuestro analito, entre comillas, puro. Digo entre comillas porque siempre van a haber ahí algunas impurezas, algunas contaminaciones, pero buena teoría, acá tenemos solamente el analito X que lo logramos separar de toda la mezcla inicial. Ahora, muy bien, nos vamos por el otro lado con la fase orgánica. Si tenemos en esta fase orgánica que nos queda, si dentro de esa fase orgánica todavía tenemos dos o más analitos, entonces podemos repetir el mismo proceso. Digamos el solvente reactivo, obtenemos un segundo analito solubilizado en esa segunda fase acuosa y repetimos el proceso de neutralizar, filtrar, secar, etc. Ahora, antes de continuar con lo que es la fase orgánica, algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta acá, cuando agregamos los solventes reactivos. Esas fases acuosas que van a provocar la extracción reactiva. Muy importante, los solventes que utilizamos para realizar esa extracción tienen que ser solventes inmiscibles. Tenemos que tener normalmente una fase orgánica y una fase acuosa, y el disolvente orgánico tiene que ser inmiscible en el agua para pues poder tener una separación entre las dos fases y poder realizar la separación y la extracción como tal. La posición de cada solvente va a depender de la densidad. Ya nosotros sabemos que el disolvente más denso va a quedar en la parte inferior, el disolvente menos denso va a quedar en la parte superior.
y esto va a depender de la mezcla de solventes que tengamos. Si es un solvente, bueno, generalmente vamos a tener agua, entonces si tenemos un solvente orgánico menos denso que el agua, entonces el solvente orgánico es el que queda en la parte inferior. Si tenemos un solvente orgánico más denso que el agua, el solvente orgánico va a ser el que queda en la parte superior. Entonces, acá no podemos decir el solvente orgánico siempre es el que está abajo o el solvente orgánico siempre es el que está arriba. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver cuál es la mezcla de solventes que estamos utilizando y cuál es la densidad de esos solventes. La segunda característica que tiene que tener ese solvente que estamos utilizando en la extracción, el solvente que agregamos, es que tiene que disolver el soluto más que el primer disolvente. Y si no, bueno, aquí nos devolvemos a la imagen donde teníamos el proceso general de la extracción reactiva. Si el disolvente que nosotros estamos adicionando no disuelve el analito más que el solvente en el que ya se encuentra el analito, que la matriz en la que está el analito, pues entonces el analito no se va a pasar al solvente de extracción. Tiene que disolverlo con más facilidad, tiene que tener una solubilidad mayor. Aquí es donde utilizamos la extracción reactiva, porque convertimos la especie, convertimos el compuesto en una especie más soluble en agua, que es nuestro solvente reactivo, y por lo tanto, entonces va a pasar de la fase orgánica a fase acuosa, porque esa especie cargada, producto de la reacción ácido-base, va a ser más soluble en agua que en un solvente orgánico que generalmente es no polar. Ahora, hay otras características de los solventes, como estaba en las lecturas que venían en las referencias. Por ejemplo, que sea un solvente barato, que sea un solvente no tóxico, que no sea inflamable, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es que ese solvente que se utiliza para la reacción sea agua. El agua es como el solvente ideal porque es barato, es fácil de conseguir, no es tóxico, cumple con todas esas características deseables, pero nosotros que ya hemos estudiado algo de química sabemos que pues normalmente eso no siempre se logra. Siempre vamos a estar trabajando con algún reactivo, con algún solvente que tenga cierto grado de toxicidad, cierto grado de peligrosidad, pero sí hay una tendencia dentro de la química que es cambiar a procesos un poco más verdes, un poco más seguros y sin solventes ni reactivos que sean tan tóxicos o tan dañinos. Otra cosa importante sobre el embudo separador, recordemos la forma correcta de utilizarlo. Siempre lo vamos a manejar con las dos manos, una mano sobre la llave, otra mano haciendo presión sobre el tapón para evitar que por algún efecto de presión o demás, el tapón se pueda salir y pues perdamos toda nuestra muestra en el piso. Recordemos, el movimiento es un movimiento circular un par de veces y abrimos la llave para liberar la presión interna que se genera producto de la misma evaporación de los solventes. Recordemos que normalmente trabajamos con solventes orgánicos, que son solventes volátiles, entonces van a generar una presión interna dentro del embudo que es necesario liberarla para evitar algún accidente, por ejemplo, que nos empuje el tapón y perdamos la muestra, o que en el peor de los casos, pues llegue a quebrar incluso el embudo separador. Entonces hay que estar recurrentemente abriendo la llave para liberar esa presión de los gases que se genera internamente. El otro aspecto que quiero repasar es, recordemos, siempre la fase inferior la vamos a sacar por la llave, por abajo, y la fase superior la sacamos por arriba, por la parte del tapón. Esto para evitar que con la fase superior, por ejemplo, si nosotros intentáramos sacarla por la llave,
en esta parte de la llave y la espiga siempre quedan bastantes remanentes, bastantes gotitas de la fase inferior. Entonces, si sacamos la fase superior, el celeste más clarito, si lo sacamos por la llave también, entonces en el momento que lo hagamos va a arrastrar esas gotas y por lo tanto nos va a contaminar esta fase aún más. Muy bien. Entonces, habiendo repasado esto sobre el embudo separador, que lo vamos a utilizar en el momento que agregamos el solvente reactivo y que lo necesitamos para separar ambas fases. Bueno, ya vimos antes qué hacíamos con la fase acuosa. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con la fase orgánica? Bueno, en la fase orgánica vamos a trabajar cuando ya solamente nos quede un compuesto, que solamente nos quede un analito. Le vamos a agregar el desecante, filtramos para eliminar ese desecante. El líquido nos va a quedar ya bastante purificado. Entonces, eliminamos ese líquido, ese solvente, por evaporación en un rotavapor y ya obtenemos nuestro analito otra vez, entre comillas, puro, porque puede ser que nos queden por ahí ciertas contaminaciones. Pero logramos separar cada uno de los analitos de la mezcla inicial que teníamos originalmente en el recuadro verde. Entonces, para detallar un poco, con la fase orgánica, le agregamos el desecante. Recordemos que los desecantes o los agentes desecantes tienen la función de absorber el agua remanente que queda en la fase orgánica. En la fase orgánica, aunque sea invisible o insoluble en el agua, siempre hay una pequeña cantidad de agua que se puede solubilizar en la fase orgánica. Entonces, utilizamos el desecante, que hay diferentes tipos de desecante dependiendo de los compuestos con los que estamos trabajando. Nosotros agregamos esos desecantes que son sales sólidas y los agregamos a la fase orgánica para que absorban esas gotitas de agua que están en la fase orgánica. Los desecantes siguen manteniéndose en su forma sólida y por lo tanto los podemos separar fácilmente de la fase orgánica mediante una filtración al vacío. Entonces, cuando filtramos, estamos eliminando el sólido que va a ser nuestro desecante, pero ese desecante tiene impregnadas las gotitas de agua que antes estaban en nuestra fase orgánica. Entonces, estamos eliminando el agua de nuestra fase orgánica, que recordemos que el agua, pues, en una fase orgánica siempre es un problema, porque los solventes orgánicos que utilizamos normalmente tienen un punto de ebullición bastante bajo y se eliminan fácilmente utilizando el rotavapor. Sin embargo, el agua no es fácil eliminarla utilizando un rotavapor. Normalmente requerimos unas 2 o 3 horas por lo menos para poder evaporar el agua en un rotavapor, por pequeñita que sea la cantidad de agua. Entonces, lo más fácil es utilizar alguna de estas sales que absorben el agua y luego separamos esas sales mediante una filtración. Muy importante, un error recurrente que sucede en los laboratorios, bueno, que ustedes no van a poder hacerlos, no van a tener el chance de realizar este error, pero un error común es agregar el desecante a la fase acuosa. ¿Y qué sucede? Y simplemente el desecante desaparece, se disuelve por completo. ¿Cómo podemos evitar que ocurra este error? Pues muy fácil. Rotular todo lo que estamos utilizando en el laboratorio, todo lo que tengamos, todas las fases, mientras las vamos separando del embudo separador, vamos rotulando cada uno de los recipientes para saber cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa. Aquí muy importante también, en el embudo separador tenemos que saber bien cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa, si la orgánica está en la fase superior o es más bien la fase acuosa la que está en la parte de arriba.
¿Y cómo logramos saber eso? Mediante las densidades. O si tenemos duda, recordemos que podemos hacer la prueba de la gota de agua, donde le agregamos una gotita de agua, bueno, unas cuantas gotitas de agua al embudo separador y observamos si cuando cae la gota en, en el líquido, en la fase superior, la gota desaparece, entonces quiere decir que la fase superior es la fase acuosa. Si agregamos esas gotitas de agua y más bien vemos que las gotitas caen hasta la fase inferior y ahí desaparecen, entonces la fase acuosa más bien es la fase inferior. Muy bien. Ok, entonces, bueno, tenemos el desecante se lleva el agua y lo quitamos fácilmente mediante una filtración. Y luego el solvente orgánico lo eliminamos en el rotavapor utilizando la evaporación y ayudados por el vacío para disminuir el punto de ebullición del disolvente. Entonces, de esta manera, eliminamos el disolvente y ya obtenemos nuestro analito, entre comillas, otra vez, de forma pura. Ok. ¿Qué se hace cuando tenemos dos análisis? Por ejemplo, cuando se realiza la práctica de una mezcla de aspirina y cafeína. Bueno, aquí podemos utilizar dos rutas por las propiedades de los compuestos que estamos utilizando. Entonces, tenemos la aspirina que tiene un grupo ácido y la cafeína que tiene un grupo básico. Entonces, podemos hacer una extracción reactiva, ya sea utilizando ácido o una extracción reactiva utilizando una base. Si utilizamos una base, ¿qué hacemos? Desprotonamos el grupo ácido de la aspirina, generamos una carga, se hace soluble en la fase acuosa, a la cafeína no le pasa nada, la cafeína queda en la fase orgánica. Si más bien a la mezcla lo que le agregamos es un ácido, entonces lo que hacemos es protonar la cafeína, generamos una carga en la cafeína, por lo tanto la cafeína se hace soluble y pasa en la fase acuosa, y a la aspirina no le pasa nada, queda neutra, entonces se queda en la fase orgánica. Cuando tenemos tres analitos, que como verán es el caso del laboratorio que vamos a hacer, ya está el procedimiento en medio virtual, entonces lo que hacemos es utilizar la diferencia en la acidez de cada uno de estos compuestos. Utilizamos la diferencia en la pKa. Tenemos el ácido benzoico. Bueno, acá tenemos el fenol, que tiene una pKa de 9.34. Tenemos el ácido carboxílico del ácido benzoico, que tiene una pKa de 4.20. Y luego tenemos el antraceno, que este ya tiene una pKa 16, 20 más o menos. Por ahí anda en ese rango. Ya una pKa muy, muy alta, lo que quiere decir que el compuesto es sumamente, bueno, más bien es muy poco ácido. Entonces, nos aprovechamos de esta diferencia de pKas entre los compuestos para poder realizar la separación. Ok, bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que nosotros tenemos que utilizar es algún ácido, bueno, más bien, alguna base que cuando se pone me genere un ácido conjugado, que esta pKa de este ácido conjugado tiene que ser mayor a 2 unidades por encima del ácido más fuerte. Entonces, esta pKa del ácido conjugado debería ser igual o mayor a 6. Entonces, esto va a permitir, si esa pKa es 2 unidades mayor a la pKa del ácido benzoico, eso nos va a permitir que, que esta base reaccione con
el hidrógeno ácido del ácido benzoico. Pero, ¿qué sucede? Bueno, si tenemos una base conjugada, con una pKa, bueno, una base donde el ácido conjugado tiene una pKa, digamos, de 6, de 7 o incluso de 8, esa base no tiene la fuerza suficiente para detonar el hidrógeno ácido en el fenol. Entonces, va a ocurrir una reacción ácido-base simplemente con el ácido benzoico y no con el naftol, con el fenol. Porque el ácido conjugado tiene una pKa menor que el ácido conjugado del fenol, por lo tanto, el que gana, por decirlo así, para desprotonarse, va a ser el ácido conjugado. Por lo tanto, si vemos la reacción entre el fenol y esta base, esa reacción va a estar desplazada hacia los reactivos, porque el ácido más fuerte va a ser el que va a ganar en esa competencia, en ese equilibrio. Entonces, esta base, si nosotros la sabemos escoger bien, nos va a desprotonar simplemente el ácido más fuerte. Una vez que nosotros separamos ya el ácido benzoico y nos quedamos simplemente con los dos compuestos, con el fenol y el antraceno, ahora sí le podemos agregar una segunda base. Bueno, antes le llamé X, entonces a este le voy a llamar Y. Esta segunda base, a la hora que reaccione con el protón ácido, me tiene que generar una base conjugada, perdón, un ácido conjugado, cuya pKa igual sea mayor o igual a 2 unidades por encima de la pKa del compuesto. Es decir, que tiene que ser una pKa, digamos, mayor a 11. Si ustedes recuerdan de ácidos y bases, que esto se ve en, no recuerdo si en química general o en orgánica 1, si nosotros tenemos una base fuerte, su ácido conjugado va a ser débil. Y si tenemos más bien una base débil, entonces su ácido conjugado va a ser un ácido más fuerte. Entonces, este es el principio que vamos a utilizar en la práctica. Tenemos que hacer una reacción con un ácido relativamente fuerte. Entonces, utilizamos una base débil cuya pKa sea un poquito fuerte para que no vaya a reaccionar con el otro ácido conjugado, perdón, con el otro ácido que tenemos. Luego utilizamos una base fuerte cuya pKa sea bastante débil y entonces eso nos permita desprotonar como ese ácido conjugado tiene una pKa bastante débil, entonces nos va a permitir desprotonar ese otro protón que es un poquito ácido, pero no tanto. Entonces, este es el principio de la práctica donde vamos a tener una competencia entre las pKa's. Utilizamos la diferencia en las pKa's de los compuestos y de los ácidos conjugados de las bases que vamos a utilizar para lograr desprotonar estos compuestos e irlos separando secuencialmente y al final el compuesto menos ácido, que es el antraceno, pues será el compuesto que nos va a quedar en la fase orgánica. Recordemos que siempre hay un compuesto que nos queda en la fase orgánica, que ese no lo tenemos que extraer de la orgánica, simplemente
lo separamos o más bien eliminamos el solvente de esa fase orgánica mediante una evaporación, una separación bastante sencilla. El procedimiento ya no voy a detallar mucho, ustedes lo tienen ya en mediación, ahí lo pueden ver. Les voy a subir la clase, esta presentación para que la puedan repasar si gustan. Y a partir del lunes, entonces van a estar disponibles algunos videos donde se hacen ejemplos de separaciones de extracciones reactivas y también la guía del reporte para que puedan ir empezando a realizarlo. Ok, si Profe, tienen alguna duda. Ajá. una pregunta. Entonces, el lunes, digamos que tenemos laboratorio, no hay nada sincrónico, todo va a ser asincrónico. Esta semana todo va a ser asincrónico. La participación, gracias por recomendar, la participación en clase se les va a evaluar mediante un foro que también va a estar disponible en mediación. ¿Qué es la idea del foro? Que ustedes se ayuden entre ustedes, entre los compañeros del mismo grupo, que se ayuden, que si tienen alguna duda, pónganla en el foro y entre todos discuten, ponen referencias de qué encontraron, qué les parece, qué entendieron ustedes de esas referencias. Y ahí entre todos van creando una idea, van construyendo conocimiento que por supuesto pueden utilizarlo también a la hora de realizar el informe. También va a estar disponible en mediación la escala para la rúbrica para revisar esa participación en clase. Y, ok. Y también algo que se me había olvidado mencionarles, un anuncio rápido para que ya vayan a hacer el quiz. Hay algunos grupos que quedaron de inclusión con muy pocos estudiantes. Entonces vamos a hacer un reacomodo de los estudiantes, una equiparación de los estudiantes por grupo. Entonces van a ver que los vamos a pasar algunos aleatoriamente, son seleccionados aleatoriamente. Los vamos a pasar de grupo y de asistente, simplemente para tener un trabajo equitativo, más o menos equitativo, una carga de trabajo equitativa entre los asistentes. Entonces ahí para avisarles, pronto en la tarde voy a hacer el cambio también en mediación, en los grupos que están asignados en mediación, ya los paso al nuevo grupo y supongo que sus nuevos asistentes también se van a poner en contacto con ustedes. Pregunta Joel que si el video de la clase lo voy a subir. Podría subirlo, pero lo subiría más tarde en el transcurso de la próxima semana. Ya tipo, digamos, el jueves más o menos. Profe, una pregunta. Ajá. Es que ¿se van a seguir subiendo los documentos en inglés o cómo se va a hacer con eso? Ok, sí, todas las referencias están en inglés, pero lo que voy a hacer es buscar tal vez alguna página o algo que pueda funcionar que esté en español y también se los paso. No va a ser la referencia oficial, puede ser que incluso sea algo ahí como de Wikipedia, por ejemplo, pero si yo veo que contiene más o menos la misma información, entonces yo se las paso también para que puedan utilizar eso de apoyo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, lo de las parejas y eso para los reportes, ¿cuándo van a ser asignados? Eso va a ser para los reportes que se hagan en pareja. Primero, el de extractiva, va a ser individual, entonces por ahora trabajan solitos. Ah, ok, está bien. Gracias. Con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Profe, ¿el foro no se estaría haciendo el lunes o sí ya empezaríamos
El lunes, El, porque el lunes vamos a tener los videos apenas, entonces... el foro pueden empezarlo el lunes, pero van a tener toda la semana para participar en el foro. Eso lo hacen en el momento que puedan, que quieran, que se les ocurra algo. Entonces, eso es una actividad asincrónica que la hacen en el momento que ustedes deseen. Profe, ¿y cuándo hay que entregar el informe? El informe está en el cronograma, ese va a quedar para la semana 6. Es la semana que tenemos feriado por el 14 de septiembre. Entonces, ahí se les van a poner las fechas de entrega, pero va a ser para esa semana. Y perdón, es que me perdí y ahora que lo dijo la compañera no sé. Entonces, digamos, ¿nos suben el material hasta el lunes o lo van a subir a partir de hoy? El lunes, que se supone que ustedes tienen la clase de laboratorio el lunes, entonces el lunes es que ya lo tendrían disponible. Ok, gracias. El fin de semana úsenlo para terminar la libreta. Ok. Profe, Ajá. la libreta tiene que tener o sea, estrictamente los lineamientos que dicen ahí, digamos, letra y el interlineado, digamos. Es que me pidieron que les pusiera un formato para que ustedes no se preocuparan por eso, entonces yo se los puse. Pero veamos que si hay algo, no sé, que ustedes consideran que queda mejor el cuadro con una letra un poquito más pequeña para que les quepa en la página, no le veo problema. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, ¿algo más? ¿No? Profe, el foro, ¿cómo se va a evaluar? Es que la evaluación en los foros del laboratorio de Orga 1 fue muy subjetiva. Hay una escala que se las voy a poner en mediación ahora en la tarde para que la puedan revisar. Es básicamente que hagan intervenciones, bueno, ya sea de dudas o participando en dudas de otros compañeros, que hagan intervenciones que tengan que ver con la práctica, respetuosas, por supuesto, que tengan sentido, es decir, que no sea por ahí alguna ocurrencia o, no sé, algo completamente descabellado. Y que creen ustedes o que ustedes interpreten ideas. Por ejemplo, si van a utilizar alguna referencia, algo que se encontraron en algún libro, en alguna página, ustedes pueden utilizar esa referencia para apoyar su comentario, pero no es solamente copiar lo que dice la referencia, sino interpretarlo ustedes, como lo harían para el reporte. Interpretar una idea, entonces, más o menos, pues decir qué es lo que ustedes entienden por esa idea que ponen en la referencia y bueno, ahí pueden incluir la bibliografía también, pero es básicamente eso. Ahí van a tener la escala para que revisen cómo se le va a calificar, pero es básicamente eso, que ustedes que puedan crear conocimiento y se puedan ayudar entre ustedes mismos. Ahí vamos a estar los profes también vigilando que todo esté en orden, que todo vaya bien, pero es algo sencillo. Profe, y este informe iría con el de la siguiente semana, ¿verdad? Ajá, Juntos. exactamente. Un informe para las 2 semanas. Profe, para subir lo que es el procedimiento, bueno, la libreta, ¿se habilitará cuando? Ahí se les habilita ya bueno, creo que ya debería estar habilitado. Voy a revisarlo, pero ustedes ya Sí, deberían profe, poder ver. ya está habilitado, porque Ajá, yo lo vi ahora mismo. ajá, ok, entonces, gracias. Ya está habilitado y tienen tiempo ustedes hasta el lunes, ya sea a las 8 o a las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde. Bueno, chicos, los dejo. Recuerden, se conectan a mediación, ahí está el quiz. 15 minutos máximo desde el momento en que se conecten. Suerte y éxitos. Preguntas rápidas y sencillas.